Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, el programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, con la conducción de Leonardo Salas. Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360, aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, como siempre a las 4, tratando de llevarle el mejor análisis e información de los aspectos relevantes que hemos seleccionado para ustedes hoy. Y en particular, pues hoy, 28 de enero, vamos a conversar crucial para la protección de su dinero y su tranquilidad. En pocos minutos vamos a dar inicio con este tema de fondo para que se vaya preparando. Antes de eso hacemos nuestro recorrido habitual por la historia. Justamente un día como hoy, de 1813, en Inglaterra se publicaba Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. La novela, hay que decirlo, inicialmente fue publicada de manera anónima y fue hasta años después que se supo que Austen era la autora. Y bueno, curiosamente hoy es una de las obras literarias no solo más leídas, sino que también es de las que más versiones tiene, inclusive pantalla grande en diferentes. Y pues también en 1887 se colocaba la primera piedra de la Torre Eiffel allá en París, y aunque hoy es todo un símbolo, toda una señal de lo que es París, pues en su momento muchos parisinos no estaban muy contentos porque consideraban a la torre un verdadero monstruo de hierro que arruinaba el paisaje de la ciudad. Cómo cambian las cosas, ¿no? Con el paso del tiempo. Remontándonos a 1986, es decir, hablamos 39 años, en Cabo Cañaveral, en Florida, el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue. Los que tuvimos la oportunidad de ver la transmisión en vivo, sin duda alguna, vimos uno de los desastres más impactantes de la NASA, donde 7 astronautas perdieron la vida, incluyendo, y la recuerdo porque era la primera maestra en viajar al espacio, su nombre era Krista McCall, que junto a otros 6 astronautas más fallecieron aquel fatídico 28 de enero de 1986. Y bueno, regresamos al presente para comentarles que el próximo sábado, 1 de febrero, a las 8 de la noche, en el Teatro Eugene O'Neill se presentará el espectáculo de calidad internacional Revés Escena 2025. Es una velada de danza contemporánea para todos los que les gusta el arte, la danza, pues van a explorar los límites de la emoción humana con 3 piezas que se les va a mostrar en esa velada. Es una coproducción del Teatro Eugene O'Neill y Revés Costa Rica, que se expone una obra escénica de calidad internacional y que les va a ofrecer a todos ustedes un espectáculo muy importante. Y además, escuche bien, por haberlo escuchado aquí en el programa, antes del 31 de enero, es posible comprar el boleto en promoción a solo 6,500 colones. El día del evento va a subir a 8,000 colones. Estudiante de adulto mayor también a 6,500. Las entradas en teo.cr y para mayor información busquen las redes de revescr.com. revescr.com. Si a usted le gusta la danza, no se pierda esta oportunidad. Vamos al tema de fondo de hoy, precisamente pues para proteger sus bolsillos. Y esto tiene que ver con una alerta que emitió la Oficina del Consumidor Financiero ante la proliferación de supuestos asesores de inversión que ofrecen rendimientos muy atractivos, pero con mucho riesgo. Así que contamos para ello con don Ernesto Solano, abogado senior de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Ernesto, bienvenido nuevamente aquí a Contexto 360. Muy buenas tardes, don Leonardo, para usted y para todas las personas que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Muy complacido de estar una vez más por este programa tan necesario e importante en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, así es, don Ernesto. Aprovecho para saludar a don José Alvarado de la carretera, nos va siguiendo. José,
maneje con cuidado, siga el programa, pero solo escúchenos, no nos vea, sino que nada más ponga atención a lo que vamos comentando, que va a estar muy interesante. Eh, a Murling, a Emilio, saltar, sintonía, un gran saludo de aquí de Contexto 360. Don Ernesto, pues bueno, estamos en pleno 2025 y efectivamente la Oficina del Consumidor Financiero, como decíamos, ha emitido una alerta y esto tiene que ver con ciertos asesores de inversión que prometen rendimientos muy elevados. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado, Ernesto? ¿Por qué ustedes se han decidido a lanzar esta advertencia? Y es importante entender precisamente por qué estos asesores pueden poner en riesgo el patrimonio de las personas y para ello pues es que los hemos invitado hoy a nuestro programa. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Por qué han decidido hacer la advertencia, Ernesto? Bueno, como parte de nuestro objetivo, que es el tema de la protección del consumidor financiero, nos vimos en la necesidad de alertar a la población de algunas ofertas que hemos estado viendo en las diferentes redes sociales, con la finalidad de que las personas puedan invertir en diferentes instrumentos. Y obviamente lo que buscan las personas es tener un rendimiento atractivo. Pero lo que la oficina alerta es de que la persona cuando vaya a tomar esa decisión tan importante, que lo es al igual que como cuando uno va a solicitar una hipoteca para comprar nuestra vivienda o cuando vamos a comprar nuestro vehículo, e implica un análisis exhaustivo, también implica hacer las preguntas pertinentes para saber qué es lo que uno está firmando. Bueno, al igual sucede en el tema de la inversión. Y es que normalmente, y esto lo hemos enfocado o hablado ya en otras ocasiones, don Leonardo, el tema de que el ser humano es muy emocional y que a veces nos dejamos ir por esa emoción de que, wow, me están ofreciendo una tasa del 20% o me están indicando que estas son las ganancias que voy a tener, pero no analizamos, bueno, qué es verdaderamente el instrumento, qué riesgos voy a adquirir. Entonces, básicamente lo que la oficina está indicándole a los consumidores es cuando vean una oferta de este tipo, bueno, haga un alto en el camino, pida información útil y pertinente que le permita tomar la mejor decisión de consumo, o por lo menos una decisión de consumo informada. Y es que el tema de la información, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es como el derecho más importante que tienen los consumidores en general y los consumidores financieros, por cuanto nuestra misma constitución política en el artículo 46 establece que los consumidores tienen derecho a tener información suficiente, de manera clara, veraz y oportuna. También la Ley de Protección al Consumidor le destina dos artículos que están enfocados en este tema, precisamente de la información. Y por ende, entonces, consideramos que ese consumidor tiene que tener toda la información para poder elegir y tomar esa decisión de consumo que más se ajuste a sus necesidades. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones, es elemental saber, por ejemplo, cuáles son los objetivos de las personas. A veces no se tiene muy claro para qué invertir. A veces nos buscan o nos preguntan que en qué podemos ayudarles a invertir o que les demos ideas para invertir. Pero bueno, ahí lo primero que hay que preguntar a la persona es cuáles son sus objetivos. Ya sea si es invertir para pagarle los estudios a nuestros hijos, o bien para tener una pensión complementaria, o bien a cualquier tipo de objetivo, pero tenerlo bien claro. Y por otro lado, también el tema de los riesgos. Hay que hacer un análisis de ese perfil de riesgo de la persona para saber si puede asumir bastante riesgo o no, es una persona conservadora. Entonces, todo ese tipo de información se tiene que valorar, y evidentemente estos asesores o las empresas o entidades que se dedican al tema, por ejemplo, de inversión, tienen que escudriñar para saber qué es lo que se está tratando, cuál es esa persona que tenemos al otro lado. Y a partir de allí, bueno, recomendarle un producto que se ajuste a esos objetivos y a ese perfil de riesgo, y no al revés, no al revés, es decir, no decirle venga, invierta y después ahí yo le digo en qué va a invertir. No, la información debe ser, por ejemplo, oportuna, y hay que entenderla, que se le debe dar antes
al consumidor para que ese consumidor pueda analizarla, pueda hacer consultas también a otras personas externas y una vez que tengan toda esa información, ahora sí, toma la decisión. Que posiblemente muchas personas, a pesar de tener toda esa información y también la explicación muy importante, puedan decir, bueno, yo asumo el riesgo, no importa, ok, pero toma esa decisión de manera informada. Y también me remito, don Leonardo, al tema también de la explicación porque no basta con, por ejemplo, informar al consumidor, sino que hasta los mismos tribunales de justicia, tanto aquí en Costa Rica como en otros países, han determinado que no basta con solo informar, sino que también hay que explicar. Hay que explicarle al consumidor en qué consiste el producto o servicio que está adquiriendo, darle explicación detallada de los términos, de las condiciones, de los riesgos asociados a ese producto o servicio específico. Entonces, esa carga la va a tener, evidentemente, el comerciante, el productor o el proveedor, o también esos asesores que, evidentemente, asesoran, valga la redundancia, al consumidor financiero. Entonces, es por esto que la oficina se ha visto en la necesidad de hacer esta alerta por cuanto sí, son bastante los perfiles que hemos visto a lo largo de las diferentes redes sociales que están generando este mensaje de que las personas inviertan, que pueden tener rendimientos altos, etcétera, pero en algunos casos, en la mayoría, no vemos que se dé toda esa información necesaria para que un consumidor pueda tomar la mejor decisión. Claro, Ernesto, qué importante eso que estás mencionando. ¿En qué deberían fijarse las personas? Puede que tengan algún ahorro que hayan generado, que hayan recibido, no sé, una herencia o que ya se acaban de pensionar, por ejemplo. No sé, tantas cosas que pueden generar o por la misma actividad económica que tengan las personas y quieran hacer un ahorro, una inversión de eso y hacerlo, pues, como cada cual lo quisiera hacer, ¿verdad? Con los mejores rendimientos y buscando las mejores opciones, pero ¿en qué cosas debería fijarse las personas que no caigan con falsos asesores o falsas empresas que le prometen el cielo y la tierra y a final de cuentas pueden estar llevándole a tener un gran riesgo en esa inversión? Claro, aquí también hay que mencionar, don Leonardo, que un inversionista prácticamente somos todos, ¿verdad? Porque tenemos nuestras pensiones y bueno, ese dinero está invertido en los diferentes instrumentos. Entonces, a veces tenemos como esa sensación de que, ah, no, solo las personas que son multimillonarias pueden invertir. Y no, uno puede perfectamente invertir con 50.000 colones, 100.000 colones y ya nos podemos constituir como inversores. Y es por eso porque precisamente sabemos lo que cuesta ganarse el dinero, que lo que buscamos es que los consumidores no pierdan fácilmente este dinero. Y es que en muchas ocasiones tal vez los productos sí existen o es real la oferta, pero muy riesgosa. Entonces, una vez más, lo que buscamos es que las personas tengan todos esos elementos de juicio para poder tomar esa decisión. ¿Qué aspectos tienen que tomar en cuenta las personas antes de tomar esa decisión? Bueno, uno es hacerse, siempre desconfiar. Primero desconfiar si verdaderamente el que me está ofreciendo esto es un asesor o si hay por detrás toda una entidad que lo representa o bien existe como tal, porque también hemos visto casos en donde ya vamos a otro ámbito que es el tema penal, en donde evidentemente son estafas, estafas en donde existe un engaño en donde lo que buscan es que la persona del dinero, pero al final de cuentas no existía nada, ¿verdad? Entonces ahí estamos en esa sede penal. Pero en otros casos sí existe, los productos están en el mercado, pero son tal vez productos altamente riesgosos y no se da la información adecuada. Entonces lo primero es desconfiar. Segundo es hacerse como ese cuestionamiento de que si, por ejemplo, en el mercado regulado ofrecen tasas, por ejemplo, para invertir del 4, 5%, 6% a lo mucho. Si me ofrecen eso en el mercado regulado y después me ofrecen, por otro lado, un 15, un 18% o 20%, bueno, ahí ya hay que empezar como a dudar, precisamente porque no es lo típico en el mercado. Entonces, ya empezamos o podemos empezar a hacer cuestionamientos de por qué esta tasa, en dónde es que se va a invertir, cuál es el producto en el que vamos a invertir, como para tener esa explicación de por qué tanto rendimiento. Y es que aquí hay una premisa, don Leonardo, y es que a mayor tasa, mayor riesgo.
¿verdad? Y a menor tasa, menor riesgo. Entonces, una vez más, esto se ajusta a cada persona. Entonces, ahí es elemental ese análisis del perfil de riesgo que le decía al inicio. Por otro lado, también es importante que el consumidor financiero, antes de tomar esa decisión, por ejemplo, le consulte a esa gente si esa entidad o donde se va a invertir el dinero está regulado o no está regulado. Y esto no por cuanto, si por estar regulado vamos a estar exentos de pérdidas o minusvalías o lo que sea, sino para ver cuál es el marco normativo que le aplica. Porque sabemos, por ejemplo, si invertimos en una entidad del sector regulado, también podemos tener pérdidas. Eso es lo normal de los mercados. Pero por lo menos podemos tener en cuenta si existe un marco normativo que, por ejemplo, le aplique para lo que entendemos como las intervenciones o cuando existen procesos de resolución debido a la falta de liquidez de las entidades. Lo que vimos el año pasado con dos entidades financieras reguladas, que, bueno, aplicó un marco normativo que tal vez quisiéramos que hubiese sido un monto todavía más alto que se le aplicara a las personas que tenían sus ahorros, pero bueno, existe ese marco normativo. Si esto sucede, por ejemplo, en el sector no regulado, ese marco normativo no les aplicaría porque evidentemente la normativa es para esas instituciones reguladas y supervisadas. Entonces, ya por lo menos con esa información, el consumidor puede decir, ah, no, es mucho riesgo por si pasa alguna eventualidad. O no, puede ser que la persona diga, no importa, asumo ese riesgo porque los intereses están bastante jugosos, entonces yo lo asumo. Pero bueno, ya con esa información que necesitaba el consumidor para tomar la decisión. Por otro lado, también si ofrecen algún tipo de garantía, bueno, ¿cuál es esa garantía que me están ofreciendo? Si eso es una garantía hipotecaria, ¿cuál es el porcentaje que yo voy a obtener de esa garantía? ¿Cómo está constituida esa garantía? O también, bueno, pedir información con respecto a, por ejemplo, esos rendimientos históricos que se han tenido con el producto que se está escogiendo, ver si es un producto que está como tal constituido en el país o es un producto del extranjero. Es decir, pedir toda esa información que normalmente uno pediría cuando uno solicita un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito. Uno normalmente no toma esa decisión de buenas y primeras. Normalmente uno no es que acepta el primer crédito hipotecario que se lo brindan. Bueno, así como usted o uno hace esa valoración previa para tomar un crédito hipotecario o crédito prendario, bueno, así también se debe hacer esa valoración cuando tomamos la decisión de invertir. Claro, eso es una buena referencia cuando queremos solicitar como nos piden, bueno, hasta el modo de andar, ¿verdad? Para ver si somos sujetos de crédito o no. Bueno, pero cuando es nuestro el dinero el que vamos a invertir, debemos hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Hacer de que quien va a administrar nuestro dinero lo haga de la mejor manera. Y también, efectivamente, usted señaló algo muy interesante y es que sí, que el año pasado vimos, pues, una entidad financiera y una cooperativa que tuvieron problemas pues cerraron, ¿verdad? Se fueron declaradas en quiebra, pero efectivamente es distinto el marco normativo cuando hay una asociación que están dentro de las entidades reguladas que si no lo están. Eso es importante también decirlo, como usted lo señaló, y que además, pues cada cual es hacer lo que guste, pero sabiendo que eso puede traer consecuencias. Es decir, que estemos enterados de lo que sucede. Y quiero devolverme a mencionó don Ernesto al inicio, y es justamente el tema de lo emotivo. Eh, ¿Y por qué? Porque hay algunas, digamos, de estas atracciones de inversión de alto riesgo que usan mensajes muy emotivos, ¿verdad? ¿Qué tan común se está volviendo estas estrategias de marketing? Se mueven principalmente por redes sociales, por llamadas, por... ¿Cuál es el, digamos, el modus operandi para que estemos también alertas de lo que ustedes han recibido, de cómo se mueven este tipo de señales, buscando encantar, endulzar el oído para que invirtamos ahí el dinero? La mayoría, por no decir que todas estas ofertas las hemos visto en las diferentes redes sociales.
Y precisamente el mensaje es muy emotivo. Por ejemplo, puede pensionarse a los 35 años, a los 40 años ya puede tener N cantidad de dinero, puede viajar por todo el mundo y hacen o muestran una vida enfocada en eso que están indicando, ¿verdad? También hacen alusiones, por ejemplo, a que van a tener rendimientos de X monto que ahí muestran hasta el dinero que han obtenido. Y bueno, esto, como le digo, normalmente se ve en las diferentes redes sociales, no tanto por eh, llamadas, ni mucho menos, sino que en redes sociales que uno entiende que evidentemente el fenómeno de las redes sociales vino a aportar muchísimo valor a la sociedad, pero también es un espacio en donde pueden aprovechar para generar estos mensajes. Y aquí lo ligo con un tema muy importante que es legal, y evidentemente es mi expertise, por cuanto a veces se cree que podemos decir lo que sea en redes sociales y que no vamos a tener consecuencias. Bueno, uno sabe que existe la libertad de expresión, por supuesto, pero también existen responsabilidades de lo que nosotros decimos. Y así como cuando uno va a una tienda o va a utilizar o compra un producto o un servicio en el lugar que sea, y si utilizamos ese producto o servicio y no nos funciona como se nos indicó, bueno, tenemos derecho a que se cumpla la garantía o bien que responda el productor, proveedor o comerciante de esos daños que el consumidor tuvo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que si estos mensajes no se apegan a la realidad, si es publicidad engañosa, etcétera, bueno, estas personas que tal vez dicen algo que no es lo correcto, bueno, tienen que responder por ese mensaje. No es que están exentos de esa responsabilidad, porque la normativa es sumamente clara. Entonces, si ellos muestran un mensaje o indican algo, bueno, eso tiene que ajustarse a la realidad, porque si no, también pueden ser solidariamente responsables de los daños y perjuicios que un consumidor pueda sufrir. Claro, ahí le comento también cosas de lo que he visto yo también en redes sobre este tema. Y es, sí, pues personas que se hacen llamar asesores financieros y prometen eso, ¿verdad? O sea, libérese de sus deudas, hágase millonario rápido, eh, todos los tips, todos los santos y señas para que usted multiplique su dinero, ¿verdad? Yo sé cómo hacerlo. Es cuestión de que sepamos cuál es la técnica para que usted pueda invertir en bolsa y otro tipo de temas. En fin, se plantea pues como eso, como un marketing, como una publicidad. Casi es así como en muy poco tiempo, ¿verdad? Puede usted hacerse millonario y pueda tener una casa como esta que yo tengo, etcétera, ¿no? O sea, eso por lo menos yo lo he visto así en redes y me imagino que muchos de nuestros oyentes también. Y cuando a uno le hablan eso que usted decía ahora, ¿verdad? De libérese de las deudas para que usted ya pueda dejar de trabajar a los 35, 40 años, ¿verdad? O rendimientos con porcentajes excesivos. Eh, de alguna manera, eh, la gente se confía porque ve cifras muy superiores, muy atractivas, digamos, a los bancos tradicionales, pero que tal vez hay falta de educación financiera y ignora de alguna manera la transparencia que debe haber en este tipo de esquemas de inversión. Sí, usted lo indicaba, el tema emocional es trascendental porque precisamente estos mensajes están hechos para llegar ahí, a esa parte emocional, para generar en nuestro cerebro esa sensación de que, bueno, yo también puedo hacer, si él lo logró, yo también voy a enfocarme, voy a tratar de llegar, porque precisamente, bueno, a quien no le gustaría pensionarse a los 35, 40 años o tener esa casa que muchas ocasiones nos muestran o estar viajando por el mundo. El punto es que todas las personas tienen realidades diferentes, los productos que están en el mercado son diferentes, entonces no podemos pretender que ese éxito que pudieron haber tenido, sí, nadie está diciendo que no. Pero eso no es 100% seguro de que yo también lo vaya a tener. Entonces, tenemos que partir de ese hecho. Y bueno, efectivamente el tema de la educación financiera es elemental.
Por eso la Oficina del Consumidor Financiero a lo largo de estos años ha insistido muchísimo, y usted, don Leonardo, es testigo de esto porque nos ha invitado en diferentes ocasiones para precisamente hablar sobre temas de educación financiera. Y el tema de las inversiones no es uno que no nos importe, ni mucho menos, evidentemente nos importa, y lo que se busca es que las personas tengan esa noción, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, que sepan que a mayor tasa, mayor va a ser el riesgo, y a menor tasa, bueno, va a ser menor el riesgo. Entonces, es con eso tan sencillo, ya un consumidor financiero puede tener entonces o hacer esa valoración de que, bueno, no importa, está alto, pero yo voy a asumir ese riesgo. Yo ya estoy ya premeditado de que algo puede suceder o no. La persona puede decir, no, es que no importa que sean rendimientos bajos, pero yo no quiero prácticamente perder ni un solo cinco. O si pierdo, que sea lo mínimo, porque soy así, mi personalidad hace que sea completamente adverso al riesgo. Entonces, ese tipo de temas, por más tal vez pequeños que sean, o que uno diga o dice, bueno, es que casi que todo el mundo lo sabe. Bueno, no, no podemos partir de ese supuesto. Entonces tenemos que informar a la población, tenemos que darles esas herramientas. Estas preguntas y que compartieron en el comunicado son elementales, que las personas las tengan ahí mapeadas para poder hacerle las consultas a las personas, ya sean del sector regulado o el no regulado, es simplemente hacerlas para poder tomar una decisión informada. Efectivamente, estamos hoy acá en Contexto 360 conversando con el licenciado Ernesto Solano, abogado senior de la Oficina del Consumidor Financiero, justamente por una alerta que se emitió por parte de esta oficina de cara a la propagación de asesores en inversiones con ofertas muy atractivas, pero que también son muy riesgosas. Si nos decía don Ernesto eso que uno ve en los cursos de introducción a finanzas, que es que a mayor tasa, mayor riesgo, pero no todos tenemos ese tipo de conocimiento y hay que democratizar ese conocimiento precisamente para evitar caer en inversiones tan riesgosas. ¿Hacía usted el señalamiento, Ernesto, del comunicado que hicieron llegar a diferentes medios y que estamos hoy tratando acá? Y eh, hay varios elementos que quiero rescatar de eso. Por ejemplo, algo que usted nos mencionaba, que esas tasas de interés de los bancos públicos, privados, cooperativas, mutuales, que también los hemos tenido aquí en el programa para que den a conocer sus diferentes propuestas de servicio, entre el 5 o 6%, pero cuando uno ve que le ofrecen 4 o 5 veces más de eso es motivo de dudar, entonces, para efectos de este tipo de decisión de inversión. Ese es un elemento que es importante, ¿verdad? Que usted lo señalaba. Y por otro lado, en algún momento se habla, por ejemplo, de cuánto es la comisión que se gana en cada negocio el asesor. Es importante valorar eso también. Sin duda alguna, esto igual forma parte de ese derecho al acceso a la información que tiene que tener el consumidor financiero. También va ligado a un tema de transparencia y buena fe, que está igual tutelado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a ese consumidor se le tiene que indicar, bueno, cuál es esa comisión que está recibiendo ese asesor. También se le tiene que decir si ese asesor está ligado a una entidad financiera regulada o no regulada. El punto es que se le tiene que dar esa información para saber, insisto, cuál es esa relación que existe, si es una relación de dependencia o no, es un trabajo independiente que lo que busca es simplemente buscar los instrumentos de inversión más idóneos para la persona, pero todo ese tipo de temas de cuál es la comisión, cuánto es el porcentaje, la relación que existe entre las entidades y el asesor, toda esa información se le debe dar al consumidor de manera previa. Esto es muy importante recalcarlo, de manera previa, es decir, antes de que el consumidor tome la decisión. Porque ¿qué es lo que sucede en la práctica? Al igual como sucede cuando uno solicita un crédito hipotecario, prendario, personal, o un seguro, o un plan de operación, de operadores de pensiones complementarias, etcétera, que a veces nos dan, por ejemplo, la información después de que aceptamos el contrato,
¿Y qué es lo que pasa? Si ya nos queremos arrepentir o existe algún tema en específico para poder hacerlo, entonces ya hay que alegar, por ejemplo, una nulidad de una cláusula que consideramos como abusiva y eso es ir a un proceso judicial en donde van a esperar 5 o 6 años en el mejor de los casos para resolverse, etcétera. Entonces, si tenemos esa información de manera previa, podemos entonces valorarlo, preguntarle a alguien que tal vez es cercano, o algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo que tal vez es experto en la materia y que nos pueda sacar de esa duda. Versus a que si lo firmamos y después no estamos de acuerdo, es más difícil poder solventar esa situación. Entonces, evidentemente, el tema de las comisiones va ligado a esa información que debe solicitar el consumidor y está obligado el asesor o la entidad que corresponda a dar esa información por un tema de acceso a la información, de transparencia y de buena fe. Efectivamente, aprovecho para saludar a Enid Carvajal, Miorlin Ramírez, Sonia Núñez y Miriam Madrigal, que nos reportan. Gracias por estar aquí en Contexto 360 en este tema tan interesante en el cual no hay edad para estar bien informado de este tema, ¿verdad, Ernesto? Porque ustedes me imagino que reciben consultas de la población de todo tipo de edades. Sí, justamente esta semana liberamos un comunicado de prensa con los números de la Oficina del Consumidor Financiero por un tema de transparencia, evidentemente, y podemos ver que sí, tenemos quejas o gestiones de personas de los 18 años hasta los 70, 80 años. Entonces, evidentemente, tal vez de conformidad con la edad, así se van generando tal vez las situaciones que tienen con las entidades financieras. Por ejemplo, el tema de inversión lo hemos visto mucho en el sector de personas jóvenes que están tal vez iniciando la vida laboral y cuando empiezan a ver dinero, tal vez no estaban acostumbrados a tener ingreso, entonces empiezan a ver el dinero y me empiezan a decir o empiezan a ver las diferentes redes sociales que pueden sacarle rendimiento a ese dinero y tal vez lo primero que ven es efectivamente una publicidad de estas. Entonces, imagínese el gancho, ¿verdad? Que esto genera para una persona que está incursionando en la vida laboral y que le digan de la noche a la mañana, bueno, podemos multiplicarle ese monto por tanto. Entonces, es elemental, entonces, una vez más, que esa persona joven tenga la información o los insumos suficientes para que pueda tomar una decisión lo más adecuada o lo más informada posible. Al igual de que hay personas que tal vez ya están próximas a pensionarse o inclusive ya están pensionadas y que tal vez por esa falta de asesoría o esa falta de información toman decisiones y adquieren productos que no se ajustan a ese momento de la vida de la persona. Entonces ya los hemos visto, los diferentes ejemplos, entonces invierten en tal instrumento y resulta ser de que tal vez el dinero lo querían para pagarse un tratamiento por su padecimiento, pero tenían que pagarlo en un año y resulta ser de que no pueden sacar el dinero hasta después porque contractualmente lo indica. Entonces la persona dice, bueno, pero eso no me lo informaron, o sí es que estaba en el contrato, bueno, pero no me lo explicaron, tal vez me lo informaron, pero no me lo explicaron. Entonces ese tipo de cosas es elemental que las personas lo tengan en cuenta, que siempre pregunten, eso es algo que no nos vamos a cansar de decir, siempre pregunten si no tienen algo claro hasta que lo entiendan. Y si no lo entienden, por más explicación detallada posible, bueno, no lo hagan, no tomen esa decisión, porque esto puede generarle consecuencias negativas a futuro. Efectivamente, y hay otra duda que a veces nos han hecho llegar y ¿es correcto que me ofrezcan una opción para colocar mi dinero, mi inversión y que me digan que no lo puedo sacar hasta dentro de un año o 2 años? ¿Eso es posible que suceda? ¿Es parte de algunas ofertas de inversión? ¿Es la letra menuda que a veces no leemos adecuadamente? Sí, efectivamente, esto se establece a nivel contractual en la mayoría de las ocasiones. Por eso está importante leer el contrato siempre de manera pausada, hacer las consultas pertinentes y detallar, que le detallen a uno cuáles son esos temas más importantes. A veces se pide hasta como un documento con un resumen de esas condiciones más importantes, porque una de ellas en el tema de inversión es eso, de que tal vez, ok, el dinero que usted me dio, no me lo
no se lo puedo dar en X tiempo, o ese dinero está invertido en instrumentos, por ejemplo, inmobiliarios, y hasta que no se dé un hecho futuro e incierto, no se lo podemos devolver, ¿verdad? Entonces, por eso es tan claro tener en cuenta en qué estoy invirtiendo, cuál es el producto, cuál es esa participación que vamos a tener en ese instrumento. Entonces, sí, es muy normal que ese tipo de situaciones se den en la práctica porque tal vez estaban inmersas en el contrato, nadie nos explicó, nos informaron, sí, porque tal vez nos dieron el contrato, pero nos dieron el contrato con posterioridad. Simplemente nos dijeron firma acá, o bien no nos explicaron y nos dieron la información, pero no nos explicaron. Entonces, por eso es tan importante el tema del acceso a la información, pero también de la explicación. Y evidentemente en temas de consumo, el que tiene la carga probatoria o el que tiene que demostrar que sí informó, que sí explicó, es gente o es la empresa o la entidad que le dio el producto o el servicio al consumidor. Entonces, ellos son los que están obligados a dar esa información de que sí informaron o sí explicaron. Efectivamente, bueno, y parte de las preguntas también que nos sugiere la Oficina del Consumidor Financiero y que estamos hoy repasando en el programa de hoy, si estamos ante una inversión que puede ser riesgosa o no, es, por ejemplo, ¿quién autoriza a esos asesores que nos endulzan el oído con grandes tasas de interés y grandes rendimientos para brindar los servicios? ¿Cuánto se conoce el mercado accionario también a nivel internacional? ¿Quién nos está supervisando? ¿Verdad? Son preguntas claves que nos recomienda la Oficina del Consumidor Financiero y también si esos asesores pueden estar vinculados o no a alguna entidad financiera costarricense, si son, como nos decía don Ernesto, si son empleados de ese lugar o si son solamente promotores de negocios, porque también hemos visto a gente que no es que son empleados de esa entidad, sino que son promotores, digámoslo así, no formales, ¿verdad? No oficiales, no son empleados de planta. Y aquí lo importante, Ernesto, es que ojalá la gente preguntara siempre las dudas antes de que se lleve digamos, el trago amargo, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes reciben de los dos tipos, de la gente que preguntó antes de y los que llegaron con la decisión tomada y que se vieron en el problema de la situación. Me imagino que le llegan de ambas vías. Sin duda alguna, don Leonardo, nos hacen muchas consultas antes de tomar esa decisión de si esta entidad está regulada, si este producto existe, de cómo opera el producto. Información, insisto, que lo debieran de informar las entidades o el mismo asesor, pero bueno, tal vez buscan en la oficina, que es una instancia neutral, en donde tal vez tiene esa especialización en esos temas y sí, nos preguntan qué tipo de riesgos se pueden ver asociados, que si es una empresa que tal vez está constituida o tiene experiencia en el mercado, etcétera. Pero también recibimos casos en donde ya la persona firmó el contrato, ha tenido, por ejemplo, rendimientos aceptables o positivos, pero llega un momento en que deja de tener esos rendimientos y más bien inclusive puede tener hasta pérdidas y ahora sí, tal vez hace algún tipo de pone una queja porque tal vez dice, ah, no, es que esto no me lo informaron o esto no corresponde a la realidad o a lo que se establece en el contrato. Y bueno, en el caso si es una entidad afiliada a nuestra oficina, podemos intervenir, podemos canalizar esa queja con nuestro punto de enlace, pero si son empresas que o no están afiliadas a nuestra oficina o ni tan siquiera están reguladas, ahí no podemos tener mayor margen de maniobra, ¿verdad? Y lo que corresponde a darle algún tipo de orientación de cuáles son sus derechos y a cuáles instancias puede acudir, pero sí el margen de maniobra es un poquito más limitado porque en muchos casos lo que implica es tal vez declarar como abusivo una cláusula por considerarse que genera una desproporción entre los intereses de las partes o porque no hubo información de manera clara, veraz y oportuna, entonces se pide una nulidad de una cláusula en específico, etcétera. Ya, sí, evidentemente en ese tipo de casos es un poco más difícil por todo lo que conlleva, es decir, un proceso judicial en muchos de los casos.
Efectivamente, y es que esto no se queda solo digamos, posibilidad de inversiones en el mercado nacional, sino que también hay ofertas para hacerlo internacionalmente. Haciendo, digamos, la preparación del programa, también vi que hay algunas personas que ofrecen servicios desde el extranjero, es decir, que están fuera del país y que ofrecen que por inversiones de $500, $1,000 hacia arriba, etcétera. Inclusive te dan la posibilidad de descargar una aplicación para que veas el rendimiento que se está haciendo en bolsa. ¿Qué podemos o qué puede la Oficina de Consumidor Financiero también mencionar, decir? Porque eso está pasando, eso está llegándole hoy a las personas y le hablan pues con términos financieros y con rendimientos y garantías, etcétera. ¿Qué podemos decir ante ese tipo? ¿Son seguras? ¿Hay riesgo? ¿Hay algo que, si surge algún conflicto, si perdemos algo del dinero, hay algo que hacer? Casos. Básicamente las recomendaciones son en la misma línea que hemos venido hablando, ser desconfiados, hacer todas las preguntas que hemos puesto en manos de los consumidores, preguntar si ese producto que estamos adquiriendo tiene asociado algún tipo de riesgo. Ya el tema, por ejemplo, las consecuencias que pueden haber en contra de este asesor, si tal vez está en el exterior, sí es un poco limitado por cuanto si genera algún tipo de daño o perjuicio al consumidor, tendríamos que, ¿verdad?, ir al país donde está esa persona para endilgarle esa responsabilidad, porque evidentemente en esa ocasión, si la persona vive o reside en el extranjero, no le aplican, por ejemplo, las leyes de acá, ¿verdad? Tendríamos que ver si le aplican las leyes, si se está complicando algún tipo de norma en el país de origen de la persona. Entonces, una vez más, el panorama todavía se puede hasta complicar un poquito más. Y aquí insisto, puede ser de que el producto sí, pues le estén ofreciendo acciones, bonos del Tesoro americano, etcétera, y que son instrumentos que uno entiende que existen, normalmente las personas invierten en ellos, pero el punto es con el tema de la información, de que le expliquen bien, de si hay algunos temas por ahí que no están sumamente claros o que inclusive pueden llegar a ser abusivos, entonces el punto es qué puedo hacer para endilgarle esa responsabilidad a ese asesor. Ahí ya el panorama se complica muchísimo. Entonces, eh, la persona lo que debe hacer es pedir la información, que le expliquen y una vez de que ya tenemos todo ese panorama ya un poquito más claro, ahora sí, tomar esa decisión, pero con toda la información y con toda la explicación. Claro, que ya vimos que es un derecho al cual tenemos toda la posibilidad de acceder. Es obligación nuestra y también nuestro derecho de pedir toda la información que consideremos necesaria para asegurarnos de que estamos haciendo una inversión que realmente nos vaya a dar lo que nos están prometiendo. Y aquí, Ernesto, también es importante decirle al inversionista que podemos ser cualquiera, como ya también se mencionó, hay que ser conscientes de que en una inversión, si podemos perderlo todo. Y en algunos casos, si no lo hacemos con la precaución del caso, poder quedarnos inclusive hasta sin respaldo legal, porque eso ha sucedido, ¿no? Por supuesto, hemos visto ejemplos en el pasado en donde personas han depositado todo su dinero en instrumentos de inversión que representaban un alto riesgo. La persona tal vez no estaba tan entendida de cómo operaba el instrumento, asumió mucho riesgo y simplemente al cabo de unos años ya la persona no tenía nada porque, bueno, evidentemente tal vez invirtió en ese instrumento bastante volátil. Entonces, ahí es donde se vuelve importante el tema de la regulación, de la supervisión, por cuanto si es una institución regulada, bueno, existen herramientas como por ejemplo el seguro de garantía de depósitos, que lo que busca es, bueno, en estos casos que personas hayan invertido en instituciones reguladas, puedan recuperar al menos 6 millones. Eso es lo que establece la ley de mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía
de depósitos, versus tal vez si es una instancia o una entidad o una empresa que no está regulada, que habría que ver qué tipo de garantía, porque no le aplicaría ese fondo de garantía de depósitos. Entonces, como decía al puro inicio, don Leonardo, el dinero cuesta ganarlo. Sabemos que no cae del cielo. Y una vez más hago el ejemplo que di al inicio. Así como nosotros hacemos un análisis a la hora de comprar nuestra casa o nuestro carro o para adquirir un seguro de vida, un seguro de desempleo, irnos a una operadora de pensiones o invertir, debemos de hacer ese análisis. No podemos tomar la primera oferta que nos llega, o puede ser de que sí, pero una vez de que hayamos hecho ese análisis correspondiente, de que hayamos pedido la información, porque el dinero cuesta, tenemos que protegerlo, tenemos que resguardarlo y lo ideal es de que tomemos decisiones informadas. Es una buena señal, Ernesto, el hecho de que donde queramos hacer una inversión nos den la información de manera transparente, ágil, oportuna, sin ningún pero. Puede ser una buena señal de inicio para explorar esa opción. Sin duda alguna, me parece que aquí aplica el dicho del que nada debe, nada teme. Es decir, perfectamente uno puede dar esa información con el primer contacto para que esa persona haga las averiguaciones, haga las consultas y después tome la decisión. Lo que pasa es que sí, hemos visto casos en donde prácticamente a la persona como que de cierta manera lo acorralan, ¿verdad? Para que tome una decisión rápido de que, mire, es que estamos teniendo esos rendimientos, entonces si tal vez me lo da mañana esa plata, tal vez ya no van a ser los mismos rendimientos. Entonces generan como esa presión para que el consumidor dé el dinero y se pueda materializar lo que es la inversión, pero esto evidentemente puede ser contraproducente para el consumidor por cuanto no tiene toda esa información necesaria o necesita más información para poder tomar esa decisión. Entonces, siempre vamos a recomendar, haga una pausa en el camino, analice varias opciones, eso es importante, analizar varias opciones, delimitar muy bien cuáles son esos objetivos que tiene la persona, qué es lo que quiere realmente. Después, cuál es ese perfil de inversionista que tiene la persona. Y entonces, ahora sí, a partir de allí, que ese asesor le vaya recomendando cuáles son los productos o instrumentos que se ajustan a esos objetivos y a ese perfil del riesgo de la persona. Eso sería lo ideal. Claro. Ernesto, y démosle las coordenadas, donde pueden buscar nuestra audiencia, el contacto, la información de la Oficina del Consumidor Financiero. Refresquémosle un poco esos datos para todo aquel que esté con alguna inquietud de estos temas pueda buscarles. Claro, nuestra oficina está al servicio de todos los consumidores financieros. En el caso de que tengan situaciones con entidades no afiliadas, puede igual acudir, le damos una orientación. Simplemente ingresa a nuestra página web que es www.ocf.fi.cr. Ahí tenemos un botón que dice contáctenos, ahí llenan el formulario en caso de que tengan una inconformidad o un reclamo con alguna entidad afiliada. También tenemos en nuestra página web material de educación financiera sobre los diferentes aspectos. Entonces la página sería www.ocf.fi.cr. Y una vez más, ahí puede encontrar material sobre temas de pensiones. Tenemos una serie de libros digitales que están enfocados en temas de pensiones, en temas de crédito, en temas de seguros, en temas de ciberestafas o ciberconsejos, etcétera. Esto Y están para, disponibles, ¿verdad? sí, están disponibles para todas las personas que quieran por lo menos tener más información sobre estos temas. Pues perfecto, don Ernesto. Y pues nada más agradecerte. Sé que tenés otro compromiso, entonces te vamos a despedir de una vez, pero te agradezco mucho que hayas estado por acá y tal vez pues unas palabras finales pues, de cierre del programa. No, con muchísimo gusto, don Leonardo. Una vez más, insistir en que cuando vayamos a tomar una decisión de consumo financiero, hacer una pausa en el camino, pedir toda la información que sea necesario, pedir explicaciones también de ese producto, ese servicio que vayamos a adquirir y en caso de que hay algo que tal vez
no nos suene mucho o que dudemos, entonces tal vez buscar otro lugar o una segunda opinión para poder tomar esa decisión. Entonces, en resumen, ser desconfiados, pedir información y hacer valer los derechos, porque tenemos derechos que están establecidos en nuestra Constitución política y en las diferentes leyes. Efectivamente, agradecemos muchísimo a don Ernesto Solano, abogado senior de la Oficina del Consumidor Financiero, al consumidor financiero, al consumidor financiero, al consumidor financiero.